Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Hay quien dice que somos lo que comemos. No sabemos si esta afirmación es completamente cierta. Lo que sí es verdad es que muchas veces lo que comemos dice mucho sobre cómo somos nosotros. La moda y las tendencias han llegado también al mundo de la alimentación, y mientras algunos se atiborran hamburguesas, a otros productos llamada comida basura, otros miden al milímetro las calorías y los nutrientes que ingieren para no pasarse ni un gramo. También hay quienes incluyen otras preocupaciones a la hora de escoger alimentos. La adaptación al medio, la salud o la búsqueda de un mundo más sostenible son algunas de las razones que han llevado a algunas personas a investigar y elaborar sus propias dietas, que a su vez otros han ido adaptando y adaptando. Hoy vamos a hablar sobre algunas de esas nuevas o no tan nuevas maneras de alimentarse. Ya saben que tienen nuestros teléfonos a su disposición para preguntar lo que quieran o para dar su opinión sobre las formas de alimentarnos de hoy en día. Nos pueden llamar a ese número del teléfono al 900-137-137. Ya saben que es un teléfono gratuito. En primer lugar, vamos a saludar a nuestros invitados, a los que hoy tenemos dispersos por distintas partes de España. En Granada está Aitor Sánchez, nutricionista. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, felicidades, Aitor? Chema. Pues muchas gracias, Aitor. En Barcelona nos escucha Carlos Pérez. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Lo primero, ¿Se me oye bien? Se te oye bien, Carlos, y ante todo disculpa que hemos Claro que sí. tenido un problema importante y bueno, nos hubiera gustado que esta conexión fuera de otra manera. Le agradecemos, Carlos, en cualquier caso que esté ahí. Ahora mismo seguimos hablando con usted porque tenemos aquí también a otro invitado en nuestros estudios de la Casa de la Radio en Madrid. Nos acompaña Luis García, especialista en dieta cruda, entre otras cosas, gerente de un hotel rural, autor de Obsesión Vegetal. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros y felicidades también. Muchas gracias. Te felicitamos todos. Eso es. Bueno, pues enseguida ya nos metemos en harina, nunca mejor dicho, en este caso, pero vamos, si les parece a nuestros invitados, a los tres que están ya listos, a escuchar un informe sobre este asunto que ha preparado Iciar Jiménez Berrón. En tiempos de escasez se buscaban alimentos altamente nutritivos y calóricos, con el fin de ocupar así el hueco dejado por la falta de otros nutrientes. En tiempos de abundancia aparecen las dietas para luchar contra el sobrepeso y la obesidad. Son regímenes alimenticios que normalmente se siguen durante un periodo más o menos largo hasta volver a lo que consideramos que es nuestro peso ideal y de nuevo retomamos nuestros hábitos anteriores. Volvemos a engordar y empezamos una nueva dieta. En los últimos años, a esta preocupación por engordar o no, se le ha añadido otra, la de cuidar nuestro estado físico y mental. E incluso hay gente que va más allá y piensa en una alimentación sostenible y respetuosa con el medio en el que vivimos. Salud y ecología son dos factores que se tienen cada vez más en cuenta a la hora de elegir qué llevarse a la boca. En este contexto aparecen y captan cada vez más adeptos dietas que promueven una nueva forma de alimentarse. La conocida como slow food parte de la idea de que cocinar y comer han de ser un placer compartido, algo que debemos hacer con calma y respeto. Buscan los alimentos de temporada, entran en contacto directo con los productores y cocinan los alimentos con tiempo y mimo. La cocina macrobiótica tiene su base en la cultura japonesa. Podríamos describirla como una versión vegetariana de la comida de este país, aunque a veces también incluye pequeñas cantidades de pescado y moluscos. Una parte importante del aporte energético de la dieta macrobiótica la encontramos en los cereales integrales. Además, algo curioso de este tipo de alimentación es que dividen los productos entre yin y yang, en función del tipo de energía que proporcionan a quienes los consumen. La llamada paleodieta parte de la premisa de que el ser humano está adaptado genéticamente para alimentarse de un modo similar al de los hombres que vivían en el Paleolítico. Consideran que muchas de las enfermedades que sufrimos en la actualidad, como la diabetes mellitus o la obesidad, están directamente vinculadas a la aparición de alimentos refinados.
Por eso excluyen de su dieta los azúcares, los lácteos, los cereales de cualquier tipo y las legumbres. Un último ejemplo de estas formas diferentes de alimentarse es la dieta crudivegana. El veganismo promueve una alimentación únicamente vegetal. Rechazan cualquier alimento que provenga de animales, incluido el pescado, los huevos o la leche. Además, consideran que al cocinar los alimentos, estos pierden parte de sus propiedades, por lo que prefieren comerlos crudos. Comer, 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 es lo mejor para poder crecer. Comer, 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 y ya veréis que grandes os haréis. Estas son algunas de las dietas que ganan cada vez más adeptos. ¿Cómo surgen? ¿Son beneficiosas o perjudiciales para la salud? ¿Es difícil alimentarse de manera diferente en nuestra sociedad? ¿Es caro? Hoy hablamos de otras formas de comer y cocinar en voz alta. Quiero comerme judías, pimiento, buñuelo de viento y ciruelas sin piel. Ciruelas sin piel, ciruelas sin piel, ciruelas sin piel. 1, 2, 3. Comer, comer, comer. Yo creo que después de este en voz alta lo más seguro es que a todos nos suenen las tripas y alguno de nuestros oyentes tenga que hacer algún viajecito a la nevera. También pueden lanzarse al teléfono y llamarnos para opinar sobre este asunto, para hablarnos de sus experiencias relacionadas con la alimentación. El número que tienen que marcar, ya sabes, es el 900 137 137. Y ahora sí, ya saludamos, profundizamos, conocemos a nuestros invitados. Decíamos que Luis García Sanz, que le tenemos aquí en el estudio, es vegano, promueve una dieta en la que predominen los alimentos crudos. Decíamos que es gerente de un hotel rural y de un restaurante en un pueblo de Madrid en los que se ofrece este tipo de comida vegetariana, se llama La Fuente del Gato. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Estaba Luis escuchando el informe de ICIAR y decía, uy, aquí da mucha información. Bueno, nos lo ha explicado ya la compañera, sí. Pero bueno, concrétanos un poco más esto de la dieta. Disculpad un momento. ¿Sí? Que oigo ruido de fondo y no pueden escuchar bien al compañero. Ay, pues ¿Me lo podéis Pues vamos a ver qué podemos hacer, Carlos, porque contamos también con Claro que sí. con Carlos por teléfono. Ya están nuestros compañeros en ello. Carlos, muchas gracias por avisarnos. Las líneas van a estar abiertas en Barcelona, en Granada, que está Aitor, y aquí para que participemos todos. Bueno, le estaba ahora preguntando a Luis, que ya nos ha explicado Iciar un poco qué es esa dieta crudivegana, pero bueno, concrétanos un poquito más, que habrá gente que diga, ¿y esto de crudivegano qué es? Esto es del espacio, ¿no? Eso de muy lejos, por si acaso. Marcianos. Pues mira, yo creo que para explicar qué es la alimentación crudivegana, yo creo que primero te voy a explicar qué es una alimentación vegana y luego te explico la Porque rama. tú además empezaste por lo vegano y luego ya llegó el crudi. Claro, ese fue el último paso. Entonces, una alimentación vegana es aquella que no utiliza nada de origen animal. ¿Vale? Una alimentación donde todo es 100% vegetal, ¿vale? El veganismo sería una forma de vida donde no solo son los alimentos, sino también la vestimenta, no utilizaríamos plumas, ni piel, ni, ¿no? Una forma de vida. Y dentro de esa forma de vida está también la dieta vegana, que es una dieta 100% vegetal. Y luego hay una subrama, que es la que yo vengo a presentar aquí, que es la dieta crudivegana, que consiste en tomar estos alimentos lo menos procesados posible. Esto quiere decir no cocinados por encima de los 42 grados, momento en el cual se considera que se empiezan a perder vitaminas, minerales y sobre todo las enzimas, que son muy importantes y que casi nunca las tenemos en cuenta. O sea, digamos, Luis, los veganos, nada de origen animal, y es muy interesante lo que decías, porque claro, no comer nada de origen animal, y si luego traes zapatos de piel, la crema testa... Claro. Puedes llevar una dieta vegetariana, pero no ser vegano, ¿no? Sería un caso de soy torero y llevo una alimentación vegetariana. No soy vegano. Es buen símil. Eso sería lo vegano, digamos, evitar el origen animal, y crudivegano, esos alimentos... Crudos. Yo le decía desde el desconocimiento, Chema, le decía antes a Luis, digo, ¿y cómo os coméis las legumbres? Y entonces, pues las germinas. Claro. Eso es. Todo se puede tomar crudo. Lo que pasa es que tiene otro proceso diferente. Y luego también es muy interesante porque normalmente cuando tenemos la idea de crudo, que a mí me pasaba, es como una zanahoria, bocados, un zumo, un licuado, una ensalada y ya.
Sin embargo, hay muchísimas posibilidades y se puede comer todo lo que te imaginas tú en cocinado, existe en crudo. Y se pueden tomar pizzas crudas, y se puede tomar hamburguesas crudas, y se pueden tomar lasañas crudas, se puede tomar todo crudo. Lasañas crudas. No me hago la idea. Sí, sí, porque en realidad tú lo sometes por debajo de 42 grados, entonces sí permite la deshidratación, los macerados, entonces no es solo tomar las cosas crudas como sin gracia, o sea que se puede tomar alimentación cruda con mucha gracia. Y no quiere decir que tomemos el 100% crudo. Es decir, una alimentación cruda y vegana es una tendencia. Entonces es que tomas un porcentaje muy alto de crudos. Y no tiene por qué estar frío. Y no tiene por qué estar frío. Es verdad, es que Claro, digamos porque- que lo asociamos. Y tú antes nos contabas fuera de micro, Luis, cómo fue un poco tu evolución. Uy, mi Por- evolución. Es que además Muy desordenada. Es que además me decía Luis, yo era muy carnívoro. Muy carnívoro. Sí. Muy carnívoro. Yo era el rey de los carnívoros y además yo era yo ponía en tela de juicio siempre el veganismo porque mi razonamiento era que la vaca había sido criada para comer y ya está. O sea que yo era antivegano y comía mucha carne cruda. Todas las especies animales yo creo que han pasado por mi paladar. Pero hay un momento en el cual... ¿Qué pasó? Cambia algo. Mira, yo en realidad... cuando estaba estudiando nutrición ya empiezas a ver el proceso que sufre la carne, ¿no? La carne industrializada, ¿no? Y entonces, pues un poco por salud, empecé a desvincularme de la carne, que me encantaba, ¿eh? Y poco a poco me fui metiendo en foros vegetarianos. Hace mucho tiempo, esto es como hace 15 años que no había tantas cosas como ahora. Tuve que rebuscar mucho y traducir muchas cosas. Y entonces, pues fui recabando información y fui añadiendo razones. Entonces ya no solo estaba la salud, sino que estaba motivos ecológicos, motivo de animales, ¿no? Que pues eso, esa idea que tenía yo de que la vaca había sido criada para eso y estaba para eso, pues... Te cambió la filosofía de Te cambia, vida. sí, te cambia el chip, hay algo que te cambia en la cabeza y entonces ya no hay vuelta atrás, lo decía a la compañera, que ya no había vuelta atrás y no era porque no me gustara la carne, no, sino que al final tomas una decisión, porque cuando es por salud puedes hacer excepciones. Es decir, pues bueno, llevas una dieta vegetal, pero bueno, sales fuera de casa y pues comes pescado o comes una vez a la semana carne, que no vas a morir, no pasa nada. Pero cuando es motivos éticos ya las excepciones no pueden ser, ¿no? Porque es como si estuvieses comiéndote un ser humano, ¿no? Por poner este símil, ¿no? Sí. Así que ya no hay excepciones, No hay no lo vuelta echo de atrás. menos, además. Me hace muy feliz, que es lo más importante que tiene que hacer una alimentación, que nos haga felices a nosotros mismos. Y yo valoré, además, cuando empecé con los crudos, pues mis niveles de sueño estaban muy bien, descansaba muy bien, tenía mucha más energía, las digestiones eran muy ligeras. ¿Tenías más energía? Tenía mucha más energía, sí. Yo se lo decía también a ella fuera de micrófonos. En realidad, siempre que hablamos que te hablan de una dieta, siempre te la venden por motivos históricos, todas están perfectamente justificadas en la historia, pero en realidad yo creo que hay que alejarnos de la historia y ver nuestro presente y nuestro futuro. Y entonces yo pruebo una dieta y yo tengo que valorar, ¿tengo más energía o menos energía? ¿Concilio mejor el sueño o peor el sueño? ¿Tengo mejor salud o peor salud? ¿No? ¿Mis emociones están mejor o están peor? Y entonces ahí valorar. Está claro que a Luis le compensa. Carlos, ¿nos escucha bien? Sí, perfecto, gracias. Gracias a usted por estar ahí. Bueno, presentamos cómo procede a Carlos Pérez. Practica la paleodieta, es especialista en medicina natural, máster en psiconeuroinmunología y paleotraining. Es además autor de un libro muy interesante, Paleovida, y bueno, le tenemos en Barcelona. Cuéntanos, Carlos, en el caso de la paleodieta, decía antes Luis, todo tiene un origen, en este caso aún más. Para los que no han oído nunca hablar de esta palabra, como le decíamos a Luis, ¿en qué se basa este tipo de alimentación? Bueno, pues la cuestión es que ahora va tomando como mucha más relevancia en los medios, se ha puesto como muy de moda, pero en realidad el concepto de paleodieta o otra forma de llamarlo sería nutrición evolutiva. Ya en los años 85 del siglo pasado hubo su primera publicación en una revista de alto impacto como New England Journal of Medicine, la cual planteaban el hecho, la hipótesis, era una hipótesis y estaba en formato de hipótesis para entonces, pues que determinados alimentos más recientes desde una perspectiva evolutiva podrían causar más problemas para un aparato digestivo que no estaba del todo preparado para poderlos digerir adecuadamente. Entonces, esto que en el 85 fue un primer indicio, una primera publicación, a día de hoy pues ya
hay como unas 100 publicaciones indexadas y estudios de intervención donde se ha ido comprobando el impacto que tiene el que usemos como carbohidratos como la fruta, la verdura, la patata, los tubérculos, el boniato, y limitando el cereal. El cereal en sí es verdad que parece ser como que tiene que ser un alimento que damos por hecho que es bueno, pero en realidad es uno de los alimentos que son, los dos alimentos más reactivos o que entran más en controversia en la forma de comer son los cereales y el lácteo. Todos estamos de acuerdo que los productos refinados, la bollería, el azúcar, el alcohol, el aceite vegetal, todo el mundo está de acuerdo pues que no van bien, y todo el mundo trata de limitarlos al máximo. Pero en cambio en el cereal y en el lácteo siempre ha estado ahí el debate, la discusión de qué pasaba con ellos, ¿no? En realidad, a día de hoy, el cereal es, mediante el gluten, uno de los alimentos más reactivos en las diferentes población, diferentes tipos de personas, porque sí que es verdad que, lógicamente, las personas que son celíacas, pues lógicamente lo sufren con una reactividad autoinmune, pero a día de hoy también ya se ha descrito el concepto de sensibilidad al gluten no celíaco, ¿no? Yo todo esto lo aplico en mi consulta con mis pacientes y veo claramente que cuando uno retira el cereal, el gluten, que va un poco más allá que el gluten, pero bueno, vamos a simplificarlo con eso. Y la leche, que todo el mundo también sabe, pues que al final es un producto que es más sensible a que pueda ser más irritante por la lactosa, por la caseína. Es decir, no dejan de ser alimentos que es verdad que son más recientes desde una perspectiva evolutiva y que parece ser que son los que más problemas nos van a dar. Entonces, en definitiva, ¿qué estamos viendo? Pues que si como carbohidratos tenemos unos carbohidratos como son la fruta, la verdura, los tubérculos, la patata, el boniato, pues que con eso ya podemos cubrir nuestras necesidades, pues convendría pues no abusar del cereal, que en realidad tampoco, porque no estamos hablando aquí de ninguna dieta, de prohibir nada, estamos hablando de elegir adecuadamente lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, es ahí donde estos estudios buscan esta corriente de biología evolutiva, es decir, en nuestro cuerpo tenemos receptores a nivel de ADN que requieren de grasas omega 3, entonces esas grasas omega 3 están en el pescado azul. Bueno, pues entonces eso lo deberíamos de comer para poder regular ese código genético que nos modula nuestro estado de salud. Entonces hay alimentos que deben de estar, que son necesarios para que tengamos salud. Hay otros alimentos que si no los comemos no nos pasa nada. Incluso hasta muchas veces sería casi... Lo agradece el cuerpo, ¿no? Lo agradecería. Con lo que venía diciendo era eso, que no pasa nada porque un día comamos trigo, comamos gluten. Pero a día de hoy uno de los principales problemas es que en las 3, 4, 5 ingestas que las personas hacen en el día a día, en 3 de las 5 o en 4 hay harina, hay trigo, sea en forma de galletitas, de palitos, de magdalenas, de pasta, de pizza, de una cantidad de formas de sucedáneos del trigo, del cereal, que eso sí que se convierte en un problema porque está entrando constantemente. Entonces, Carlos, está aquí Luis, además, tomando nota. No me quería olvidar de Aitor, que le tenemos en Granada, nuestro nutricionista. Aitor Sánchez, buenas noches. Hola, muy buenas. Hola, vale. Carlos. Hola, Luis. Hola, buenas noches. Están ya todas las líneas abiertas. Bueno, a Aitor Sánchez le habrán escuchado en más de una ocasión, en Esto Me Suena, es colaborador habitual de esta casa. Decía Aitor, decía Carlos, bueno, hay cosas sin las que no podríamos vivir, pero sí hay muchas cosas, bueno, pues que podemos evitar sin ningún problema, incluso es recomendable. ¿Qué cosas, desde tu punto de vista, Aitor, como nutricionista, nunca pueden faltar? Lo que nunca puede faltar, estamos hablando. Es decir, ahora mismo la propuesta de lo que debería ser una dieta saludable va un poco acorde. Yo me quedaría un poquito con lo que ha dicho Carlos y un poquito con lo que ha dicho Luis. Para mí lo que es una dieta saludable y para lo que mucha gente también defendemos es, curiosamente,
parte coincidente de lo que han puesto los compañeros. Creo que debe estar exenta de ultraprocesados, que es una de las cosas que principalmente aboga la dieta paleolítica, que no se debe abusar de los cereales para nada, y que la base debe ser frutas, verduras y hortalizas. Esto es de los pocos consensos que hay actualmente en nutrición y dietética, que está muy claro. Esta debe ser la base de una alimentación saludable. Frutas, verduras, hortalizas, cuanto más mejor. Y una vez que tengamos esa base, tenemos que cerciorarnos que nuestra proteína y nuestra grasa que consumimos sea de calidad. Lo importante es también quedarnos un poco con el concepto de la gran variedad de dietas a la que pueda ajustarse el ser humano. Tenemos ejemplos muy diferentes en diferentes geografías de la capacidad adaptativa que tiene el ser humano para distintos tipos de dietas. Comentando un poquito lo que ha dicho Carlos y Luis, como dietista nutricionista no juzgo nunca las motivaciones de las elecciones de nadie, no me lo permite mi código deontológico, pero nutricionalmente hablando, ambas las expuestas son dos opciones alimentarias válidas y completas, si están bien diseñadas, con ese pero. Obviamente en el crudiveganismo habría que suplementar con vitamina B12, pero simplemente pues hay que tener la consideración de que restringen, limitan una serie de alimentos, pero como no hay ningún grupo de alimentos que sea imprescindible, pues no pasa nada. Simplemente hay que tener la precaución correspondiente para que no haya ningún déficit, pero ambas pueden ser saludables, e insisto, si combinamos correctamente los alimentos. Ningún alimento imprescindible, pero acabas de decir que la fruta, la verdura es fundamental. Ahí está. Me refiero a grupo de alimentos. Lo que no podemos decir es, en plan, bueno, yo no tomo verduras, y tampoco tomo frutas, venga, y tampoco tomo hortalizas. Ahí ya probablemente estamos entrando en riesgo. Lo que quiero decir es que es prescindible y no pasa nada si alguien de manera voluntaria puede decidir, voy a restringir en mi dieta los lácteos o voy a restringir en mi dieta los productos de origen animal. Lo que no podemos ya restringir a lo mejor todos los tipos de alimentos que son fuentes de proteínas. Eso sí que no es compatible con una dieta saludable. Decía Hitor una cosa interesante, decía, bueno, en el caso del crudiveganismo conviene algún tipo de suplemento tipo vitamina B12. ¿Tú la tomas, Luis? Yo sí, voy a decir que sí la tomo, sí la tomo. No es verdad. No es verdad. Que le estoy viendo a los ojos, es el único invitado que podemos ver a los ojos. Voy a aclarar esto. Yo siempre defiendo que se tome vitamina B12. A todos los veganos les recomiendo que tomen B12. Todos los que nos estén escuchando les digo que tomen B12, pero yo no la tomo. Vaya, ¿y eso? Y eso es porque, bueno, yo me voy haciendo mis análisis y estoy bien, ¿vale? Porque con la B12 siempre hay como mucha controversia con el mundo vegetal, porque hay teorías que dicen que sí, que está en algunos puntos, hay otras teorías que dicen que no está en otros puntos. Yo me quedo con que no, ¿vale? Siempre lo más conservador. Si es que sí o que no, pues me quedo con que no y prefiero suplementarme. Yo no me suplemento y me voy haciendo mis análisis, estoy perfectamente de B12, pero es cierto que también tengo una flora intestinal muy, 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 muy top, tomo muchos fermentos, bueno, pues a lo mejor no es un caso normal el mío. Pero yo estoy con el compañero que acaba de decir que tomemos B12. Yo digo que todos los veganos tomen B12 y estamos salvados. Bueno, de hecho, los veganos y los que no son veganos, son un suplemento multivitamínico que tenga B12 y ya está. Una observación de las analíticas que me parece muy, muy interesante decir. No me regañes, para las personas que son vegetarianas y veganas, hay un problema porque las analíticas sanguíneas, que es puramente plasmáticas, hay veces que vienen falseadas. Me explico. Hay ciertos compuestos que se parecen a la cianocobalamina, que es la vitamina B12, que son muy parecidos. Entonces, cuando hacemos un análisis sanguíneo, puede que no estemos detectando ese déficit de B12, que es el típico que nos podría dar una anemia megaloblástica, porque los veganos consumen mucho ácido fólico. Como consumen tanta hoja verde, esa anemia megaloblástica que cabría esperar en ellos sanguíneamente no aparece. Pero sí que es cierto que entre un cuarto de ellos puede estar dándose un deterioro cognitivo. Por eso, tres sociedades científicas muy importantes en el vegetarianismo y en el veganismo, que son la Unión Vegetariana Española, la American Dietetic Association y la International Vegetarian Union, dicen que, por favor, se suplemente con cianocobalamina. Y si hay algún vegetariano vegano que esté suplementándose con espirulina, que por favor intente cambiar a cianocobalamina, porque son corrinoides y son análogos que a veces pueden falsear una analítica real. No lo digo yo, lo digo de verdad que es una prudencia. Es cierto que hay algo de B12 activa en el nori, en el tempe. Un paper muy reciente va a sacar algo del alga clorela, pero de momento seamos prudentes y
cianocobalamina, no espirulina. Qué curioso. Yo a Carlos le quería preguntar, hoy he estado en la redacción leyendo un montón de cosas de la paleodieta y leía cosas francamente curiosas, a ver qué nos dice Carlos y qué nos dice Aitor como nutricionista. Leía, por ejemplo, siempre nos han dicho lo de las 5 comidas al día y, por ejemplo, la paleodieta habla de 3 y otra cosa que también me llama la atención, Carlos, es el tema del agua. Ahora se lleva mucho esto de llevar el agua a todos sitios, todo el mundo con un botellín de agua. Yo tengo un vaso de agua ahora mismo delante y leía que que además lo comentabas tú en alguna entrevista, solo cuando haya sed. Bueno, sí, me da mucho juego con la pregunta porque da para mucho. Quería añadir también, antes de contestarte, yo diría también el hecho de que aparte de la B12, y a ver, Aitor y Luis, ¿qué os parece, no? Pero yo creo que también hay que tener en cuenta el tema de las grasas omega 3 en forma de DHA y EPA, porque sí que es verdad que en forma vegetal puedes obtener el ácido alfa-linolénico, el ALA, pero ese tiene una capacidad muy baja de transformación a EPA y DHA, y esos dos ligandos son muy importantes también para nuestra regulación genética. También otra cosa importante para los veganos es que puede haber una posibilidad también de que haya deficiencia de vitamina A, porque la vitamina A también, una de las principales fuentes es la proteína animal, entre ellas las vísceras. Entonces yo también añadiría estas pequeñas sustancias, pequeñas grandes sustancias, estas cosas que son también importantes y que probablemente a lo mejor también se debería ver la forma de suplementarlo. Después, respecto a esto, yo digo que no hay sobre el comer 5 veces o el comer 3 o el comer 2. Yo sobre esto lo que digo es que no hay evidencia científica tipo A que demuestre que comer 5 veces es mejor que comer 2 o que comer 1. Parece ser que nos han dado por hecho que tenemos que comer 5 veces y que solo eso va a ser lo saludable. Y eso lo que yo digo es que no es real. Y muchas veces incluso de forma empírica con los clientes, con los pacientes, el comer 5 veces muchas veces acaba siendo algo forzado, acaba siendo es que uno acaba comiendo sin hambre. Entonces yo esto lo relaciono en el libro con un circuito neurológico que tenemos, que es un circuito que lleva mucho tiempo con nosotros desde una perspectiva evolutiva, que se llama un circuito de la recompensa. Que el circuito de la recompensa son áreas de nuestro cerebro que lo que hacen es recompensarnos por mecanismos que nos van a asegurar la supervivencia, como individuos o como especie. Como individuos, lo más importante a destacar pues es al comer, al beber y al movernos. Esos son 3 acciones que nuestro cuerpo nos las recompensa con endorfinas, porque tienen que ver con nuestra supervivencia como individuo, que eso es lo que realmente a nuestro cuerpo le interesa, que es sobrevivir. La otra es la reproducción, que el contacto físico, el sexo, eso también ofrece endorfinas. Entonces, lo que yo comento es que este circuito de la recompensa a día de hoy tiende a estar sometido a recompensas no naturales, porque perdemos por nuestro contexto de abundancia en comida, en bebida, en no movernos, perdemos las recompensas naturales. Es decir, acabamos comiendo sin hambre. Comemos sin hambre y acabamos comiendo de forma ansiosa, por ansiedad, basado en que si vas comiendo sustancias muy refinadas, muy dulces, donde hay poca presencia de grasa, la grasa buena, de calidad, de la que hablábamos, la que decía los compañeros, esa grasa es la que realmente te ofrece una señal de saciedad como toca. Entonces, cuando tú comes alimentos de baja calidad, con muchas sustancias refinadas, acabas comiendo y al cabo de 2 horas tienes otra vez hambre, pero no es hambre de comerte un trozo de pescado o una ensalada y un plato de verduras, no, es ganas de comerte 2 galletitas, o tomarte una magdalena, o tomarte un biscote. Entonces, lo que hace es que te lleva a picar constantemente. Entonces, pierdes el hambre real, que el hambre real sería cuando yo me siento y me pongo delante de un plato de verdura, de pescado, un trozo de carne, lo que sea, y lo como con hambre. Yeah. Y tengo ansiedad por picar. O sea que, Carlos, solamente deberíamos comer cuando tengamos ese hambre que mencionas. El hambre real, pero no el hambre química. Es muy interesante. El hambre química
sea, sí que deberías de comer, pero realmente el hambre química es un marcador de que tu ritmo metabólico no está funcionando adecuadamente. Porque si tú tienes que estar comiendo cada 2 horas para tener salud, es que algo no va bien. Es que algo no va bien porque estás todo el día, desde que te levantas y estás comiendo cada 2 horas, con un pico insulínico constantemente arriba. Estás en una situación constantemente de actividad que se llama parasimpática, generando un proceso digestivo. Entonces, no hay ningún momento del día en que haya una insulina más, o sea, una situación en la que la insulina esté más abajo y donde tu cuerpo no esté generando constantemente un proceso de digestión. Carlos... Solo sí. para acabar, y así te digo lo del agua. El tema de la recompensa natural, lo que yo planteo es recuperar el hambre real, el comer con hambre, el beber con sed, porque muchas veces con que acabamos bebiendo café con leche, bebida azucarada, infusión, acabamos, pues no veo porque no tengo sed. Eso es lo que te dicen muchos, ¿no? Entonces, recuperar la sed, recuperar el hambre, recuperar el movimiento, forma parte, recuperar la libido, el sexo saludable. Eso ofrece recompensas naturales con unos picos de endorfinas correctos que no te dan un pico enorme y después te da un bucle de bajada, un bucle adictivo de subo hasta arriba del todo de las endorfinas y después bajo, que eso es lo que harían las recompensas naturales. Y con esto acabo. Si tú no comes con hambre, si tú no bebes con sed, si tú no te mueves, si tú no tienes un contacto físico saludable, vas a tender a usar más recompensas naturales. ¿Y esas cuáles son? El azúcar, la nicotina, el alcohol, el no me muevo, compras compulsivas, que esas son las que sí crean un montón de recompensa y de endorfinas, pero después te dan un bajón terrible y entras en ese bucle adictivo. Entonces lo que se trata es, desde una perspectiva evolutiva, aunque estemos en el siglo XXI, vamos a tratar de recuperar nuestro circuito de la recompensa porque eso funciona así, aunque estemos rodeados de tecnología. Carlos lo defiende con... está fantásticamente bien explicado, también explicando que también está interesando a nuestros oyentes, que nos disculpen un momentito, Carlos, Aitor y Luis, porque nos llama un oyente, están abiertos siempre nuestros teléfonos, 900-137-137, y nos llama Luis de Vic, que creo que tiene una consulta. Buenas noches, buenas madrugadas, Luis. Hola, buenas noches. Cuéntenos. Quería preguntar a los invitados sobre los cereales integrales, porque he escuchado de muchos nutricionistas de prestigio que deben ser también base de la alimentación, junto con la fruta y la verdura. Y aquí no han hablado muy bien de los cereales, a ver lo que opinan. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues quizás Aitor sea la persona más indicada, o por supuesto Luis y Carlos también pueden comentar lo que consideren sobre pues los cereales integrales. Yo creo que estaremos de acuerdo en que cada vez estamos acumulando más evidencia a que los cereales no deben ser la base de la alimentación, como dicen nuestras guías alimentarias antiguas, esta pirámide que está desfasada. Tenemos bastante asumido que no debe ser así, y creo que tampoco es responsable fomentar y decir hay que comer más cereales integrales. Yo abogo por un plan un pelín más moderado, que sería, en el caso de que estés tomando cereales, que no debe ser la base, que deben ser, insisto, fruta, verduras y hortalizas, vamos a intentar que esos cereales sean en forma integral. Eso sí que me parecería que sería la manera adecuada, no por un impulso de aumentar el número de raciones de los integrales, sino las que estés tomando actualmente en tu dieta, en el caso de que sean las apropiadas y no excesivas, transformarlas hacia la modalidad integral. Eso creo que sería lo más recomendable y lo más responsable. ¿Algo más que aportar, Luis, Carlos? Estoy encantado de oírte decir esas palabras. Yo lo que tengo que añadir es, además, solo para añadir, pero me parece perfecto lo que ha comentado, es que un poco sí que el tema del gluten sí que es algo importante. Hay una figura ahí importante como Alessio Fasano, que es un científico en la Universidad de Harvard, que investiga cómo esto está impactando en la calidad de nuestra función digestiva y nuestro sistema inmunitario, relacionándolo mucho con enfermedades autoinmunitarias. Entonces, lo que decíamos, comer algo de cereal, algo de gluten algún día no pasa nada, pero cuidado con que eso sea constantemente y que esté presente. Con eso no quiero decir que tenemos que hartarnos del concepto de gluten free, de ir a buscar cereales sin gluten y que eso se convierta en lo principal. Como decía Aitor,
totalmente de acuerdo. Fruta, verdura, tubérculos, eso prioritario, porque ahí estamos seguros que estamos dando con lo cierto. Y a partir de ahí, cuando se coma algo de cereal, pues bueno, pues un poquito de mejor integral, o algunos de estos como pseudo cereal, la quinoa, o que no tienen gluten, fantástico. Yo creo que así es la forma. Uh-huh. A mí, antes lo comentaba con Luis fuera de micro, yo decía, claro, una alimentación así, bueno, insisto, más que una alimentación así, una forma de vida así, imagino que tiene que ser un poco compartida, bueno, pues con la persona con la que vives, con los amigos. No sé cómo lo llevas tú, por ejemplo, Luis. Ese sería el ideal, poder compartir el estilo de vida con la gente que tienes alrededor, pero no siempre es así. Yo conozco muchas parejas en el cual un miembro es vegano y el otro no, o incluso los niños sí, los padres no, o los padres sí, los hijos no, o sea que es ahí un poco... Yo creo que se complica mucho porque yo lo hago muy fácil porque vivo solo, soy chef crudo y vegano, entonces no tengo problemas de qué cocinarme ni qué hacerme, pero yo reconozco que llevar una alimentación no solo vegana, sino cualquiera, la paleo o cualquiera de las que hemos hablado antes, ¿no? Una macrobiótica, pues claro, si en casa no comparten esto es complicado, ¿no? Claro, porque imagínate que yo abro mi armario y en vez de tener frutas y verduras hay patatas fritas, bollería industrial y es que al final acabo picando. Claro, y con los amigos para irse, no sé, de cañas, de tapeo, en un país como este que además todo se celebra comiendo. Por ejemplo, Carlos, no sé cómo lo lleva. Esto está muy bien. La máxima expresión de que esto es un estilo de vida es justamente para hacer que cuando tú vas a ir con tus amigos vas a comer lo que haga falta. Es decir, una cosa muy importante es que tú hagas las cosas bien hechas en un 80% y el otro 20%... Justo iba a decir eso, estamos sincronizados. Justo iba a hablar del 80% porque como estábamos, o sea que... Sí, no, yo es que creo que eso es muy importante porque si no, ya deja de ser un estilo de vida y se convierte en una dieta. Y una dieta tiene un principio y un fin. Y eso, lo que yo planteo siempre a mis pacientes, les digo, no tiene que haber nada prohibido. Lo único que tú ahora estás generando más aprendizaje y más conocimiento sobre la forma de comer, pues entonces lo que vas a hacer es elegir mejor. Elige mejor la mayor parte del tiempo, eso va a repercutir en que tu problema de salud que has venido a resolver se resuelve y el día que te vas con tus amigos, pues oye, aquel día comer lo que haga falta, no hay que ser el friki de los amigos. Aunque yo lo que te tengo que decir es que yo ya llevo con esto, no sé, llevo ya creo que como 10 o 12 años y lo que va pasando es que los amigos van cayendo. Lo que al principio eran risas, hombre, sí van cayendo. Lo que al principio eran risas, yo me recuerdo una de las primeras comidas que les explicaba lo de la leche y lo de los cereales, el gluten, y eran risas. Se lo tomaban a cachondeo, ¿no? A cachondeo, pero después todos han ido pasando por la consulta a tratar sus problemas de piel, sus dolores de cabeza, su tal, su cual, y todos han llegado a parar ahí. Y bueno, y una mención especial tengo que hacer que yo sí que tengo la gran suerte de que mi mujer y nuestra familia con mi hijo llevamos toda esta forma de hacer en común y eso es algo que wow, eso es un lujo, ¿no? Entonces... Es un lujo. Es un lujo, pero no en todos los casos es así, ¿eh? Hay gente que lo tiene súper complicado, que tiene una fuerza de voluntad infinita y está súper convencida. Que una cosa para que, o sea, lo que es importante es que tú lo muestres y tú lo hagas y muestres como a ti te sienta y después, en mi caso, con que además me dedico a tratar problemas de salud, pues el que no tiene acidez de estómago y tiene problemas en la piel, el que no tiene migraña y el que no va estreñido y el que no se levanta cansado por la mañana, al final, con que el cambio nutritivo te implica una mejoría de salud, eso es lo que fideliza. Cuando después hay una flexibilidad también en el mensaje. No es una dieta, no hay nada prohibido, se puede hacer todo, pero procura hacer las cosas así y tú estarás mejor de salud. Aitor, y eso engancha. Aitor, yo desde el desconocimiento me parece el mensaje de Luis y de Carlos coherente, ¿no? O sea, no defienden que habrá gente que diga, Dios mío, qué barbaridad. Me parece una cosa como muy, muy equilibrada, ¿no?
A mí lo que me parece coherente es que se actúe de una manera también acorde a lo que se piensa. Me he acordado de una frase de un antropólogo que es Marvin Harris que dice bueno para pensar, bueno para comer. Y la comida de alguna manera tiene que dar respuesta a lo que también son nuestros valores. Es una cosa que va en la línea una alimentación responsable. Yo, aunque no abrazo ninguna de estas dos tendencias, sí que lo que viene siendo en la prescripción de alimentos que doy en las recomendaciones, tengo muchas cosas en cuenta. Tengo en cuenta el impacto medioambiental, tengo en cuenta la estacionalidad, que sean productos locales, que estén cumpliendo las empresas a las que derivo productos derechos humanos. Y bueno, no lo abrazo concretamente este tipo de subculturas porque personalmente tienen cosas que no me gustan, sobre todo a algunas atribuciones que se hacen, pero es sobre todo alrededor de estas corrientes porque de vez en cuando aparecen ciertos charlatanes que le atribuyen propiedades exacerbadas para hacer un negocio. Y esto sucede así. Siempre que hay una corriente que está de moda, que independientemente de que ambas tengan justificaciones científicas de que puedan estar correlacionadas con una mayor salud, siempre tenemos gente que se aprovecha de esto, se crea una subcultura y al fin y al cabo un movimiento comercial que esto mueve mucho dinero. La alimentación es un gran negocio. Estoy completamente de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, porque es cierto que, o sea, que al final es como siempre se ve negocio en algún núcleo y en la alimentación ocurre lo mismo. Entonces al final acaba siendo negocio, acaba mucho charlatán. Y acaban atribuyendo cosas que son prácticamente milagros. Vamos a nuestros oyentes, 901-37-137. Tenemos por ahí a Josefa. Buenas noches, buenas madrugadas. Cuéntenos su duda, Josefa. Buenas madrugadas. Primero que todo, pues lo felicito porque les estoy oyendo. Pero en medio del mare magnum que tienen allí de los panelistas, pues me parece muy interesante. Lo grave es que cuando se tienen características muy específicas, algo que yo aprendí de mi neurocirujano fue: coma lo que quiera comer y cómalo en la necesidad que lo tenga. Puede comer de todo, pero solamente lo que su cuerpo le pida. Cuando voy al endocrino, porque yo quedé con problemas después de una neurocirugía que tuve en el cerebro, etcétera, etcétera, no quiero extenderme mucho, posteriormente tuve una mastectomía radical de una de las mamas y recibí quimioterapia, radioterapia y todas las consecuencias que tiene. Y otra serie de cosas, unos infartos, uno en la región del... Ha tenido problemas de salud, ¿no? Sí, muy graves y que se convirtieron en crónicas. Entonces, cuando tú vas a un especialista te dice una cosa, el endocrino te dice otra, el rehabilitador te dice otra, todo el mundo opina sobre ti y en últimas ya no sabes qué hacer. Ya, es que eso lo dicen los médicos, que lo que es bueno para el catarro es malo para el constipado. Sí, entonces el problema es que en últimas un día yo muy disgustada le dije a mi neurocirujano, bueno, pero al fin yo qué voy a hacer. Me dicen una cosa unos y otros, me decía, mira, el secreto está en que te mantengas, en que comas lo que tu cuerpo te pida. Eso sí, tienes que consumir mucho líquido y que sea agua por la cantidad de medicación que tomas. Porque yo tengo una medicación para activarme y otra para desactivarme. Y esta es la hora, por ejemplo, que no me he podido desactivar y estoy despierta. Entonces, muy, muy interesante todo esto. Pues cuando estaba oyendo las teorías que se desarrollan, primero que todo yo pienso que habría que pensar en la persona, ¿no? En centrar el tema en la persona, porque igual yo como de todo, yo tengo que tener una necesidad básica de cereales integrales como alguien que estaba hablando ahora, porque necesito del selenio. De todas maneras, periódicamente a mí me hacen una serie de analíticas que son muy exhaustivas por el tipo de problemática que tengo. Josefa, entonces, y está bien, nos quedan 3 minutitos, sí. Josefa, si tiene alguna duda... Sí, la duda es, ¿a quién le hacemos caso? Yo le hice caso a mi neurocirujano, que en últimas me dijo eso que ya dije anteriormente. Pero la hemos entendido. Gracias, Josefa, muchísimas gracias. Claro, le dice a Josefa, con problemas de salud, nos hablaba de una mastectomía, entendemos que ha tenido un cáncer. Bueno, pues no sé, esto, Aitor, claro, lo que decimos, va al nutricionista, le manda unas cosas, a lo mejor otra...
Esto es el fiel reflejo de que somos el único país de Europa que no tiene dietistas nutricionistas en sanidad pública. Es así de claro, porque no me parece responsable que el personal sanitario le diga a una persona en un contexto obesogénico como el que vivimos: coma usted lo que le apetezca, porque probablemente, aunque esté saliendo de una operación y que tenga ahora mismo una enfermedad crónica, no es lo que le apetezca, porque con los umbrales de sabor que tienen ahora mismo los productos ultraprocesados, ¿qué es lo que nos suele apetecer a la gente con nuestros mecanismos de recompensa? Pues obviamente alimentos que tienen sabores muy exacerbados. No me parece que el consejo que le dieran sea muy bueno. Habría sido lo más lógico, bajo mi punto de vista, habría sido: vamos a hacerle un tratamiento para acompañar a su enfermedad crónica y le vamos a derivar a la persona que le va a enseñar a hacer la dietoterapia de ese tratamiento. Y para eso existe nuestra profesión del dietista nutricionista. Lo siento mucho, pero no puedo comulgar con la mala recomendación que le dieron desde Sí, y además sanidad. Es que es común, ¿eh? Es común, Héctor, porque hace muy poco una persona con cáncer me dijo que justamente le dieron esta misma recomendación: come lo que te apetezca. Y entonces, claro, comer lo que te apetezca es comerte un donut, comerte una tableta de chocolate, comerte un café con azúcar. Y entonces, ¿pero cómo va a ser esa la recomendación? Un médico, quiero decir, es que al final... Recientemente hablábamos en esto, me suena, de una noticia de actualidad que decía que los supervivientes de una cirugía de cáncer o de un tratamiento de cáncer adquirían peores hábitos alimentarios, no de una manera en plan, ya lo he superado, y eso afectaba drásticamente a su calidad de vida. Y si encima estamos promoviendo esto desde la sanidad, me parece vergonzoso. Sí. Es que se dice muchas veces esto cuando alguien está enfermo, lo que te vaya pidiendo el cuerpo, ¿no? Claro, pero es que lo que nos vaya pidiendo el cuerpo... Lo que te vaya pidiendo el cuerpo, a una persona que está tomando cocaína le pide cocaína. Entonces, lo que te vaya pidiendo el cuerpo en una persona que no tiene salud es excesivamente arriesgado y muy irresponsable. Y es que es verdad que hay que dar un paso adelante, y como Aitor plantea, sí que cualquier persona que pasa por la salud pública debería de irse con un asesoramiento nutricional, y todavía con un nivel más estricto todavía, sabiendo que gran parte del proceso de mejoría de su salud está en sus manos y que pasa por los hábitos que él tenga para que sí que pueda mejorar, porque parece que la salud es un ente externo que no va con nosotros, y que lo único que podemos hacer con ellos es ir tomando fármacos. La salud es muy importante. Creo que tenemos para hacer otros 4 en voz alta. Llegan los compañeros de informativos Carlos Pérez, Aitor Sánchez, Luis García. Mil gracias por estar cada uno en un punto a acompañarnos hoy. Un abrazo y podemos hablar en alguna otra ocasión. Hasta pronto. Chao. Gracias. Chao.